no podemos juzgar a nuestros padres por una simple razón. Nosotros no somos ellos. ¿Esto qué implica? Que no tenemos su aprendizaje, que no vivimos lo que ellos vivieron, que nunca estuvimos en su situación, nunca estuvimos en sus zapatos. Si hubiera sido así, si yo hubiera estado en esa situación, con esa edad, en esas circunstancias, habiendo vivido lo que ellos habían vivido, probablemente, si no al 100%, habría hecho exactamente lo mismo que ellos. Porque uno hace lo que puede con lo que tiene. Vivimos en este universo de posibilidades infinitas. La mente es más poderosa de lo que creíamos. El cuerpo es una máquina perfecta que supera la medicina misma. El alma ya sabe todo. Solo nos falta escuchar más. La ciencia demuestra día a día lo que antes parecían milagros, magia o era imposible. Y nosotros seguimos en la búsqueda de todo aquello que nos hace sentir mejor, sanar, crecer, ser nuestra mejor versión. En este podcast conocerás nuevas posibilidades y alternativas a la realidad común en la voz de las personas que ya las han vivido. Si alguien más pudo, tú también. Tenemos el poder de transformar nuestra vida. Yo soy Sandra Corcuera. Somos los alquimistas. ¿Qué tal, mis queridos alquimistas? Bienvenidos. Hoy empezamos un episodio más que he estado pensando que le vamos a poner otro nombre. Va a seguir siendo el mismo podcast, pero me he dado cuenta que tengo varios episodios donde hablo yo sola con ustedes y que todos tienen algo en común estos episodios, que es que hablan sobre todo de mi experiencia, de mi vivencia, mis propias reflexiones y tienen que ver mucho con mi propia vida. Entonces he decidido compartirlo y le vamos a poner otro nombre. Esto va a ser la Bitácora Alquimista, porque les voy a ir contando pues las cosas que me van sucediendo, las que ya me sucedieron y cómo me ha funcionado resolverlo de tal o tal manera. Bueno, pues aprovechando que este domingo ha sido el Día del Padre en muchos países, no en todos, pero en muchos sí, y pues una que está viviendo en México, ¿verdad? Pues me ha dado por estar pensando justamente estos días en el tema de la importancia de los padres en la vida de todos. Por ahí dicen que nos marcan toda la vida, hayan estado o no hayan estado presentes. Y pues la mayoría de expertos que trabajan con el ser humano nos dicen que todos tenemos asuntos que resolver con nuestros padres. Justamente, como las últimas semanas he estado trabajando bastante en mí, en los síntomas del cuerpo que tengo, que les contaba justamente en el episodio 11, que se llama La enfermedad como mensaje, pues he estado descubriendo muchas cosas que también, por supuesto, tienen que ver con asuntos con los padres. Todos guardamos en algún punto, en algún rinconcito, enojo, rencor, tristezas, emociones no expresadas a fin de cuentas, o a lo mejor no expresadas lo suficiente como para poderlas procesar y poderlas liberar, soltar y ya dejar atrás. Dicen que nuestros padres nos llegan a marcar muchísimo en nuestra autoestima, en nuestras seguridades o inseguridades, que nos marcan mucho también en el rumbo en la vida, en esa profesión que decidimos tomar, porque a veces nos apoyan y podemos hacer lo que nos gusta, o a veces justamente es el contrario y nos empujan o nos dirigen por una dirección que no es la que nos encanta y bueno, pues eso sí es bastante definitivo, ¿no? Tanto si nos decidimos quedar ahí como si no. Y por supuesto los padres también son, el padre y la madre, cuando digo los padres pues ya se entiende, ¿verdad? El padre y la madre son decisivos a la hora de elegir pareja. Eso creo que ya todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito más, pero sí, definitivamente son claves. En el tiempo que he estado trabajando y estudiando con una de mis terapeutas favoritas, que es Margarita Blanco, que por cierto la tienen en el episodio número 3, hablando del niño interior, con ella aprendí que los padres podrían, clasificarse de 3 formas: los padres ausentes, los críticos y los nutridores.
Los ausentes, pues su propia palabra, la propia palabra ya lo indica, ¿no? Esos padres que pues no han estado presentes o porque se fueron o porque nos abandonaron o porque sí estaban, pero estaban trabajando tanto o ocupados en otras cosas y no estaban ahí cuando los necesitábamos, aunque a lo mejor sí pagaran todas las facturas o estuvieran en la casa, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Esos son los ausentes. Luego están los críticos, que los críticos son, pues también como su propio nombre indica, los que le ponen pegas a todo o a los que no les parece bien ni lo que te pones, ni la ropa, ni lo que comes, ni con quién sales, ni tus logros les parecen bien. Es como que tienen esa crítica para todo y a veces no es por molestar, sino precisamente para, bueno, según ellos, es para hacerte crecer, para pasar tus límites, los que tú crees que son tus límites, para que no te conformes, para que, qué sé yo, ¿no? O a veces sí puede ser para fastidiar. Pero en fin, así los padres críticos pues también nos dejan esa huella, ¿no? Que a veces nos sirve para seguirnos superando o a veces pues nos crean esas inseguridades y esos complejos, etcétera. Y luego están los padres nutridores, que pues son los ideales, entre comillas, los que también, como su propio nombre indica, son los que nos nutren, los que fortalecen nuestra autoestima, los que nos hacen ser personas confiadas en nuestras propias capacidades, los que nos hacen descubrir el mundo, los que están ahí, los que nos dan amor, los que nos ayudan a expresar nuestras emociones, nuestras inquietudes, los que, en fin, los que hacen que crezcamos por el camino del amor, por un camino muy saludable. Tal vez nuestros propios padres puedan encarnar diferentes papeles en según qué épocas de sus vidas, ¿no? A lo mejor en algunos momentos han sido padres nutridores, en otros o para ciertos temas son padres muy críticos y para otras cosas a lo mejor han sido padres ausentes. El punto es que son lo que son, los padres son los que nos han tocado y tenemos que lidiar con ello, tenemos que trabajar con todos esos issues, esos temas que nos han dejado, que nos han marcado a lo largo de la vida y pues probablemente así vamos a tener que estar por siempre, o ojalá que sí los pudiéramos resolver en algún punto. Yo siento que es algo que no termina nunca, ¿no? Como tu propio crecimiento personal o tu propia espiritualidad. Pero bueno, por ahí dicen también los que trabajan con constelaciones familiares que es algo que sí, pues que es lo más importante, lo que más te marca en la vida son los padres y es algo que vas a tener que trabajar por siempre. Bueno, pues una que ahí la lleva, ¿verdad? De hecho, me acuerdo que cuando yo empecé justamente que yo tomé la iniciativa de empezar a hacer terapia psicológica, fue porque yo precisamente sentía que tenía muchas cosas que resolver, en concreto con mi papá. Yo ya me estaba dando cuenta de cierto patrón en mis relaciones de pareja y pues me hacían pensar que eso debía tener que ver con algunos asuntos que yo sentía que no había resuelto con mi papá, que yo, pues bueno, a día de hoy me llevo increíble con él, siempre lo he querido muchísimo, por supuesto, pero con él tenía yo como una relación amor-odio. De repente como que siempre nos hemos llevado increíblemente, como que hemos tenido siempre mucha conexión y lo he admirado muchísimo desde chiquita y pues eso, hemos tenido como un vínculo muy muy fuerte, pero a la vez pues como que también teníamos nuestros choques, ¿no? O sea, un carácter muy fuerte los dos y yo de repente me la enfrentaba y como niña ingenua, pues yo sentía que había veces que no me hacía caso, que no hacía lo que yo quería, ¿no? Que de repente pues los niños queremos que los papás y que el mundo en general haga lo que nosotros queremos porque pasamos por esa época de egocentrismo donde creemos que somos el centro del mundo y las cosas tienen que funcionar como nosotros digamos y pues así no es. Entonces bueno, yo sentía que por muchas cosas que yo había vivido con mi papá, él era como muy clave, sobre todo en el área de mis relaciones de pareja, ¿no? Que ya ven que dicen que bueno, que las mujeres buscamos a los papás de alguna forma y los hombres buscan a las mamás en sus parejas. Entonces, bueno, había cosas que yo por lo visto estaba buscando y que no me estaban funcionando nada. Y decía, no, esto no quiero que funcione por este lado, o sea, no quiero que esto vaya por este camino y necesito resolverlo. Seguro tiene algo que ver con mi papá, pero no sé exactamente
qué, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé por ahí, muy, muy jovencita. Y luego también me daba cuenta de que había muchas cosas en mi vida que me habían marcado sin duda con el tema de mis padres, ¿no? Luego me di cuenta que yo me puse en el papel de mamá a los 6 años, porque a partir de esa edad nos mudamos de ciudad, de Valencia a Barcelona, y la dinámica de familia, de trabajo de mis papás, pues cambió muchísimo. Ellos se la pasaban trabajando y yo me la pasaba cuidando de mis hermanos. Nos mudamos a una ciudad donde ya no teníamos ahí a nuestra familia, ¿no? Tíos, primos, abuelos. Entonces estábamos como solos ante el peligro y yo me convertí en mamá de mis hermanos, que son más chiquitos que yo, pues a los 6, 7 años, ¿no? Y así eso duró por unos cuantos años y me vi como en esa situación que pues que me cargaba de responsabilidades que no me correspondían ni muchísimo menos a esa edad y con preocupaciones incluso que por supuesto no me correspondían y que por supuesto tampoco yo tenía la madurez de poderme hacer cargo, ¿no? Me acuerdo que hasta yo iba con mis hermanos a la escuela en una ciudad nueva y los llevaba de casa a la escuela y de la escuela de regreso a casa. Yo traía mi llave colgada en el cuello de la casa para no perderla y pues con todo lo que implica, ¿no? Con salir a la calle en invierno que ya es de noche y hay gente pues obviamente a todas horas por la calle. Era un barrio en Barcelona que no era el más seguro de la ciudad, la verdad. Y pues era toda una aventura, ¿no? La situación, por llamarlo de alguna forma amable, pero pues era lo que nos tocó vivir en ese momento y yo lo tomé de esa forma y entiendo que por mucho tiempo también eso pues fue como guardando una carga conmigo, una carga de responsabilidad y también una molestia, un enojo de pues yo por qué tenía que hacer esto, ¿no? Luego, con el tiempo, supimos mis hermanos y yo que mi papá había tenido otros matrimonios antes y que teníamos otros hermanos y lo descubrimos cuando creo que yo ya tenía como 12 años y pues eso también causó en mí, en mis hermanos, no sé cómo lo tomaron, la verdad, pero yo recuerdo que por un lado me sorprendí mucho y me alegré porque dije, ¡ay, qué increíble! ¿No? Tengo hermanos mayores, pero por otro lado me causó muchísimo, muchísimo conflicto porque yo decía, yo no pedí tener tantos hermanos, ¿no? Porque sí son unos cuantos, la verdad. Entonces yo me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué hay personas en el mundo que son mis hermanos, que son muy parecidos a mí físicamente, no los conozco, no sé qué ha sido de sus vidas, yo no lo pedí. Me acuerdo que yo me repetía mucho esa frase, ¿no? Yo no lo pedí. Y hay gente que tiene mi sangre y que no sé nada de ellos, son ajenos a mi vida, pero a la vez están vinculados a mí por siempre y se parecen físicamente y eso como que me chocaba mucho, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que yo como que fui acumulando a lo largo de los años y después cuando ya fui más grande y empecé a trabajar con esto, pues me daba cuenta que tenía como esos enojos, esas molestias, esa rabia, esas cosas que yo no entendía de mis padres, de por qué no me contaron esto antes o por qué no están ahora que los necesito, por qué tienen que estar trabajando tanto, ¿no? Cosas que los niños de repente pues no entienden y pues se hacen sus propias ideas, sus propias percepciones y van sacando conclusiones y creencias que no tienen por qué ser verdad, pero en su momento pues lo percibes así y te creas esa realidad que tú decides que es cierta. Lo que me di cuenta al cabo del tiempo, cuando ya fui pues ya adolescente y ya pues ya todos estábamos, como se dice en España, en la edad del pavo, ¿no? Mis hermanos y yo pues ya de adolescentes y en esos conflictos de vida, ¿no? En los que estás. No eres niño, pero tampoco eres adulto, estás formando tu personalidad, tu carácter, estás decidiendo qué te gusta realmente y qué no, estás en contra del mundo, en contra de la autoridad, en contra de tus padres y nada más quieres como encontrar tu tribu y saber con qué te identificas, pero tampoco lo tienes muy claro. Entonces, en esa etapa tan confusa, ¿no? Que es la adolescencia, pues yo me descubrí que yo ya estaba asumiendo responsabilidades una vez más que no me tocaban y porque yo lo decidí, porque en esos momentos ya en nuestra adolescencia, mis hermanos y yo,
pues ya mis padres estaban en casa y, o sea, se estaban ocupando ya de nosotros de una forma mucho más presente, pero yo ya había asumido ese papel de pues de la mamá, ¿no? O sea, de la hermana grande que de repente se encarga de cosas que no le tocan, pero yo ya me quedé un poco con ese papel hasta el punto que incluso yo le reclamaba a mis padres, ¿no? De repente hasta pues durante una época muy, muy larga, que luego mi madre me lo recuerda y me lo reclama también, yo los confrontaba mucho y yo creía que sabía lo que era mejor para todos, mejor que ellos. Y yo pues me acuerdo que me peleaba mucho con mi madre y yo, mamá, es que así no es que tú con mis hermanos tienes que hacer esto y lo otro, es que para que te hagan caso tiene que ser así y así. O incluso yo le decía cómo tenía que llevarse con mi padre a veces, ¿no? Y a mi padre le pedía muchas cosas que desde mi lugar de niña, por supuesto, no me correspondían de, ay, pues papá, quiero que llegues antes, o no veas tanto a tus amigos, o por qué no hacemos más esto o lo otro. O sea, me puse mucho en ese papel de reclamarle a mis padres desde el enojo y desde, pues eso, desde el reclamo de una niña y luego adolescente. Necesito esto, ¿no? Necesito y quiero que hagan esto y que hagan lo otro y que nos cuiden de tal o tal forma o que estén aquí, etcétera, ¿no? Entonces lo hacía desde el reclamo, desde el enojo, desde la exigencia incluso, desde los ataques de llanto a veces, de la desesperación que me entraba de que no me hacían caso. Yo en mi mundo de niña que quería que las cosas fueran como yo decidía, ¿no? Entonces, pues sí, me fui ubicando, como dicen también en las constelaciones, me fui poniendo en el lugar de la madre o del jefe de familia, que por supuesto no era el lugar que me correspondía y sin darme cuenta fui guardando pues mucha rabia, mucha molestia, mucho enojo, muchas tristezas, muchos vacíos también, muchas ausencias de mis padres porque tenían que trabajar, como es el caso de la mayoría de los padres, ¿verdad? O sea, pues, la mayoría tienen que ocuparse de traer el pan a casa, ¿no? Y no todos tienen la posibilidad de estar cuidándonos el tiempo que nosotros quisiéramos. Entonces, bueno, eso uno como niño no lo entiende y como decía, ¿no? Pues se va haciendo como ciertas ideas. Lo que me di cuenta con los años, cuando ya empecé con mis terapias y empecé a trabajar mucho en eso y sin saber siquiera que yo tenía que trabajar con el tema de los padres, simplemente yo llegaba pues para resolver cosas que podían ser cosas de pareja o cosas de cómo me sentía yo, o qué sé yo, lo que fuera, y realmente regresaba siempre al tema de los padres. Y de lo que me di cuenta con el tiempo es que creo que todos, pero bueno, hablando de mí, yo los juzgaba muchísimo, muchísimo. Yo desde muy chiquita pensé que sabía mejor cómo hacer las cosas que ellos, que sabía mejor cómo organizarse, cómo llevarse entre ellos, cómo se tenían que llevar entre nosotros, si tenían que permitir o no que mis hermanos hicieran esto o lo otro. Porque yo era la más responsable según y yo lo hacía según yo todo bien, ¿no? Entonces me di cuenta, no solo en mi caso, sino que sí me doy cuenta de que todos o casi todos, pero con la gente por lo menos con la que he hablado, todos caemos mucho en eso, en juzgar a nuestros padres y en creer que nosotros sabemos cómo lo podrían haber hecho mejor. Y creo que eso es uno de los mayores errores que podemos cometer como hijos y como seres humanos, porque a fin de cuentas estamos guardándoles rencor a nuestros padres y los estamos juzgando. Y eso pues solo los lastima a ellos, por supuesto, pero nos lastima muchísimo a nosotros. Y es un error pensar que nosotros somos más. A nivel sistémico, como digo, de las constelaciones familiares y de la biodescodificación y del árbol genealógico y bla, 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 pues nunca podemos estar por encima de nuestros padres, porque para empezar ellos nos dieron la vida. Un día hablaremos con alguien experto en este tema, pero bueno, hasta lo que yo he estado aprendiendo hasta el momento, no podemos ubicarnos en un lugar que no nos corresponde. Y bueno, así como también dice uno de los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, pues yo creo que ahí justamente encaja esto, ¿no? No podemos juzgar a nuestros padres por una simple razón. Nosotros no somos ellos. ¿Esto qué implica? Que no tenemos su aprendizaje, que no vivimos lo que ellos vivieron,
que nunca estuvimos en su situación, nunca estuvimos en sus zapatos. Si hubiera sido así, si yo hubiera estado en esa situación, con esa edad, en esas circunstancias, habiendo vivido lo que ellos habían vivido, probablemente, si no al 100%, habría hecho exactamente lo mismo que ellos. Porque uno hace lo que puede con lo que tiene. Entonces es tremendamente injusto si yo, con otra edad, con otras vivencias, con otra experiencia de vida, con otro aprendizaje, con otro tipo de herramientas o de conocimiento, me pongo a juzgar a mis padres, o en realidad a cualquier persona, pero aquí hablando de los padres, es completamente desequilibrado. O sea, no nos podemos medir con el mismo rasero, porque el contexto, la situación, el conocimiento es completamente distinto. Entonces, creo que es una cuestión de ingenuidad en algún punto cuando lo hacemos de niños y también de prepotencia y de ignorancia. Por tanto, siento que el mayor error que podemos cometer con nuestros padres es juzgarlos, es pensar que nosotros lo hubiéramos hecho mejor en su situación. Sí podemos pensar, si a mí me pasa algo parecido de aquí en adelante, me gustaría hacerlo de otra manera, o si me pasa con mis hijos, me gustaría hacerlo de otra manera. Pero ahí tú ya tienes el aprendizaje que tuviste con tus padres, al menos de haberlo vivido por ahí. Pero no podemos saber ni afirmar, ni tener tan claro que nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma porque no somos ellos y no fuimos ellos y no estuvimos ahí en esa circunstancia. Creo que lo que sí nos corresponde es elaborar los duelos que nos hayan ocasionado estas vivencias con nuestros padres, si fueron ausentes, si fueron críticos, si no nos trataron como nosotros esperábamos. Creo que eso sí lo podemos elaborar y lo debemos trabajar. Las pérdidas, todo lo que podamos guardar como una tristeza o como una emoción atorada o como un recuerdo que nos lastima. Por supuesto que tenemos la responsabilidad, el derecho y la posibilidad de trabajarlo y desde luego agradecer la parte que nos tocó vivir con ellos y agradecer el aprendizaje que nos conllevó esa experiencia. Creo que eso sí nos corresponde y es el trabajo que nos toca hacer. Es cierto que tampoco nadie nos enseña a hacer eso, entonces vuelven a entrar en juego los terapeutas, ¿verdad? Y las técnicas, herramientas, terapias y demás, pero creo que merece todo el esfuerzo poder encontrar esa reconciliación con los padres, estén presentes ya o no lo estén. Si todavía están presentes, pues qué maravilla, porque desde luego que nuestra relación va a transformarse muy positivamente. Si ya no están, pues lo podemos hacer también y queda como algo, un trabajo interno para nosotros. Entonces, en este sentido, yo descubrí algo que también fue maravilloso, que también lo trabajé con Margarita Blanco, que es reparentar. Les cuento que me pasó una vez que yo estaba pasándola muy mal, estaba en un proceso de duelo muy, muy fuerte y yo pues me sentía muy vulnerable y estaba con la energía muy baja, muy triste, pues pasándola mal. Entonces me acuerdo que en esos momentos yo estaba como, pues eso, como en mi niña chiquita, dolida, lastimada, que está esperando que llegue pues su mamá a hacerle que la sopita, a decirle que todo está bien, a que le dé un abrazo, un apapacho y pues que todo esté bien nada más con su presencia, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estaba pues con un montón de cosas en la cabeza que todavía no alcanzaba a resolver, con mucho dolor. Y yo de alguna forma, en mis propias expectativas estaban esperando algo en concreto de mi madre en este caso. Y yo quería que ella se comportara y que dijera X cosas y que hiciera no sé qué y que me demostrara no sé cuántos. En mi cabeza yo me había hecho esa película, ¿no? Yo quiero que así sea. Y eso, pues como suele pasar la mayoría de veces, no fue como yo me estaba imaginando y como yo estaba esperando. Entonces, llegó un punto en el que yo esperaba y esperaba y esperaba y no sucedía. Y en un momento dado me di cuenta de que ahí estaba el error.
No puedes estar esperando que los demás hagan lo que tú necesitas que hagan. Puedes pedirlo, sí es cierto, puedes verbalizarlo y decir, oye, necesito esto, necesito lo otro. Y a lo mejor, si el otro está en situación de dártelo, te lo puede dar. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que estás pidiendo algo que no está en manos de la otra persona? ¿Qué tal que la otra persona no lo sabe hacer? O no es su forma de ser, no es su personalidad, no va con ella y no te puede dar lo que tú pides, sea lo que sea. A lo mejor a ti te parece lo más sencillo del mundo. A lo mejor a la otra persona le parece algo imposible. Simplemente no lo sabe hacer. Entonces siento que es muy injusto y muy fantasioso, poco realista ponernos en ese lugar, en el de estar esperando que los demás se comporten, digan o hagan lo que nosotros esperamos o incluso lo que les estamos demandando, porque tal vez no tienen las herramientas, no son así o no quieren o no se les da la gana. Pero si en ese momento que nosotros no obtenemos esa respuesta, nos encabronamos o nos ponemos tristes o nos decepcionamos o entramos en ira, ¿quién está siendo el perjudicado? Pues yo. Recuerdo que cuando me pasó esto con mi madre, yo estaba esperando, lo que les cuento, que sucedieran X cosas y no sucedían. Y en ese momento, esa sensación de que no estaba sucediendo lo que yo quería y que además yo lo había pedido y no estaba sucediendo, me hizo sentirme todavía peor. Y entonces, ¿cuál fue mi instinto natural? Bueno, pues voy a buscar a mi papá y él lo va a resolver. Entonces fue como esa pataleta de niña, ¿no? No, mi mamá no me hace caso, pues voy con mi papá. O mi papá no me cumple el capricho, pues voy con mi mamá, que ya seguro que sí. Entonces como voy del uno al otro, ¿no? Estuve pensándome durante unos minutos si agarrar el teléfono y buscar a mi papá y dije, espérate. Me acordé de Margarita en ese momento. Dije, no, espérate. Si yo ahora busco a mi papá esperando que resuelva lo que yo no pude resolver con mi mamá, y por cualquier cosa mi papá no está disponible, no me contesta el teléfono, está ocupado, o la respuesta que él me da no es la que yo quiero, me voy a sentir doblemente apaleada, no inventes. O sea, me voy a sentir todavía peor. Entonces, para mí aquello fue un aha moment, o sea, fue así una súper revelación, que estando yo sumida en la miseria, porque así hagan de cuenta que estaba todo yéndome fatal y todavía yo quería que mis papás me salvaran y ni el uno ni el otro, más bien yo no me quise arriesgar a una segunda abatida, ¿no? O sea, a un segundo fracaso de a ver si mi papá no me lo resuelve, pues qué onda, ¿no? Me voy a sentir muy mal. Entonces en ese momento me di cuenta de que esa no era la solución, que yo estaba poniendo mi bienestar, mi ánimo, mi recuperación, en fin, estaba poniéndome yo en manos de personas ajenas a mí, por mucho que fueran mis padres, de alguien fuera de mí. Y ese momento fue tan clave porque dije, no, si vuelvo a poner el poder en personas fuera de mí, por mucho que sean mis padres, yo me quedo sin ese poder y me quedo completamente vulnerable y a la deriva. Es como dejarle el timón del barco de mi vida a alguien más. Es como decir, yo no puedo ser la capitana de mi barco, de mi propia vida. A ver, papá, a ver, mamá, agarren el timón. Y si ellos no saben, y si ellos me llevan por otro lado, que no es por donde yo quiero, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ellos que no saben o que me llevan donde ellos quieren? ¿O mía que yo estoy cediendo el timón? Entonces, en ese momento decidí no buscar a mi papá para que resolviera y darme cuenta de que mi mamá estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. De que ella no está aquí para cumplir mis expectativas. Ni mi mamá, ni mi papá, ni ninguna persona en el planeta está aquí para cumplir mis expectativas. Que cada quien es dueño de lo que hace y de lo que dice, pero no es responsable de lo que escuchemos o recibamos los demás. Y que en este caso mi responsabilidad era
hacerme cargo yo misma de lo que me estaba pasando, porque ya soy una persona adulta, ya no soy una niña. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Que yo me estaba colocando en la niña chiquita, en mi niña interior estaba haciendo su pataleta y su berrinche y estaba esperando que vinieran sus papás a resolverlo, como así es cuando eres chiquito. Pero yo ya no soy chiquita, yo ya soy una persona adulta y yo estaba esperando que mis papás resolvieran. Y cuando fui consciente de esto, pude reparentar, es decir, pude hacerme cargo. Mi Sandra adulta se pudo hacer cargo de mi Sandra chiquita. Y desde mi adulta pude tratarme a mí de chiquita como yo hubiera querido que mis papás me trataran en un momento como el que yo estaba pasando en ese instante. Entonces me pregunté, ok, ¿qué necesito en este momento para sentirme bien? ¿Qué me gustaría recibir en estos momentos? Y yo, Sandra adulta, soy la que me lo voy a dar. Entonces, en ese momento, les juro que sentí una ligereza, una paz y una reconciliación con mis padres, porque me di cuenta de que ellos ya no son responsables de cómo me sienta yo, ya no son responsables de mis berrinches, de mis enojos, de mis malos humores, de si las cosas me salen o no me salen, de si yo me siento sola o me siento criticada o abandonada o lo que sea, porque ya no soy una niña, porque ahora yo me puedo hacer cargo. Lo que pasó cuando yo era una niña y sí estaba al cargo de mis padres, ahora como adulta lo puedo trabajar y lo puedo elaborar. Y lo que ya me está pasando como adulta es al 100% mi responsabilidad. Y yo, como Sandra adulta, estoy aquí para cuidar a mi Sandra chiquita, a mi niña interior, que es la que hace berrinche, la que se enoja, la que se asusta, la que le da miedo, la que piensa que la van a abandonar, la que extraña a sus papás porque no llegaron en la noche y ella se quería ir a dormir con ellos en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto se trata, por un lado, de reconocer a tus padres, de reconocer lo que han hecho, de reconocer el amor que hay en ellos, que hubo en ellos, de reconocer en qué situación estaban cuando tomaron decisiones y cuando actuaron como actuaron, en darnos cuenta de que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, de que no estamos en situación de juzgarlos, de que nosotros no lo hubiéramos hecho mejor en esa circunstancia y de que ahora como adultos tenemos toda la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos y de darnos lo que necesitamos y que en su día tal vez no recibimos o sentimos que no recibimos de nuestros padres. Yo sé que hay casos que son también muy extremos, por desgracia, donde hablamos de padres y madres maltratadores que abandonaron a sus hijos en circunstancias terribles, violadores, etc. Y es muy difícil plantearse perdonar en situaciones así, aceptar esas situaciones tan terribles, pero se puede trabajar. Les garantizo que se puede trabajar. Por supuesto con alguien que sea experto en estos temas y que nos pueda dirigir y acompañar en todo ese proceso. Pero es que no se trata, cuando uno perdona, no está perdonando al otro, está liberándose uno. Entonces, ¿no crees que merece todo el esfuerzo que tú puedas hacer para poder perdonar si es necesario a tus padres y poder aceptar lo que fue y quedarte con el aprendizaje, quedarte con la evolución, quedarte con lo que esa experiencia tan negativa o tan triste o tan terrible te dejó como enseñanza y te forjó como persona, y a fin de cuentas algo bueno te tuvo que dejar, por muy horrible que fuera la situación. Te hizo más fuerte, te hizo más resistente, te hizo luchador o luchadora. Es difícil, pero siempre podemos encontrar un aprendizaje en cada una de las situaciones que tenemos en nuestras vidas. Y desde luego nuestros padres, aparte de nuestra pareja, creo que son nuestros mayores maestros en la vida. Creo que lo más sano que podemos hacer por nosotros es perdonar,
aceptar lo que fue, agradecer el aprendizaje, si podemos sentir que los amamos y comunicarles y estar en paz con eso, disfrutarlo si todavía estamos a tiempo y sobre todo hacernos cargo de nosotros mismos ahora que ya somos adultos. A mí me está funcionando. ¿Qué piensas tú? Te mando un abrazo. Síguenos en redes sociales, @losalquimistaspodcast. Los Alquimistas Podcast. Si quieres contenido exclusivo y ser parte de la comunidad, entra en losalquimistaspodcast.com. Hasta el próximo episodio de Los Alquimistas.